Vamos a meternos de lleno en esos momentos que lo cambiaron todo, esos terremotos históricos que han redibujado el mapa del mundo una y otra vez. Las revoluciones. Y es que no son solo fechas en un libro de texto, para nada. Son explosiones que revientan el orden establecido y que al final definen el mundo en el que vivimos hoy. Así que vamos a ver de qué están hechas, cuál es su ADN. Pero a ver, ¿qué es una revolución de verdad? Porque muchas veces pensamos en un simple cambio de gobierno, quizá un poco violento y ya está. La realidad, como vamos a ver, es muchísimo más profunda y más transformadora. Claro, es que ese es el tema. Una revolución no va de cambiar a un presidente por otro, va de reescribir las reglas del juego desde cero. Es ese punto de no retorno en el que la sociedad entera dice «hasta aquí hemos llegado», hace saltar por los aires el sistema y se pone a construir algo nuevo desde los cimientos. O sea, un cambio de mentalidad total. Y lo más alucinante es que muchísimos de los ideales que hoy damos por sentados nacieron precisamente de estas luchas. La soberanía del pueblo, los derechos humanos, la idea misma de democracia. ¿De dónde sale todo eso? Pues de cataclismos como la Revolución Americana o la Francesa. No son cosa del pasado, son el motor que ha construido nuestro presente. Vale, y aquí viene una de las claves para entenderlas. Las revoluciones casi nunca son eventos aislados, que ocurren en un sitio y se quedan ahí. Son más bien como un virus, una idea potentísima que estalla en un lugar y se contagia por todo el mundo, provocando un efecto dominó a escala global. El primer gran ejemplo es del libro. Las ideas que salieron de la Revolución Francesa, sobre todo de su fase más radical, la de los jacobinos, cruzaron el Atlántico. Conceptos como república o que el poder es del pueblo se convirtieron en la gasolina intelectual que prendió la mecha de las guerras de independencia en toda América Latina. Imaginaos un evento en Europa que acaba redibujando por completo el mapa de otro continente. Y bueno, este patrón no fue algo de una sola vez. ¿Qué va? Se repitió con una fuerza tremenda en el siglo XX. La Revolución Rusa no solo transformó Rusia, es que creó un modelo, casi un manual de instrucciones para la Revolución Obrera. Y ese manual luego fue adaptado y replicado décadas después por Mao en una China destrozada, y de una forma espectacular por Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba. Y es que lo de Cuba fue tremendo, el impacto fue brutal. Su victoria no solo cambió la isla, creó lo que se conoce como el mito guerrillero. La idea de que un pequeño grupo de rebeldes, muy decididos, escondidos en la sierra, podía derrotar a todo un ejército apoyado por la mayor superpotencia del mundo, ese mito, esa prueba de que David podía vencer a Goliat, inspiró a muchísimos movimientos por todo el continente durante décadas. Pero claro, la historia nunca es tan simple como un solo guión, ¿verdad? No todas las revoluciones siguen la misma receta. Cada una tiene sus propias exigencias, su propia alma. Así que vamos a explorar un poco esa diversidad. Fijaos, solo con ver esta tabla, la diversidad salta a la vista. La Revolución Haitiana fue una lucha brutal por algo tan fundamental como acabar con la esclavitud. La mexicana, en el fondo, era una lucha por la tierra, por el lema «Tierra y libertad». La de Irán, en cambio, no buscaba ni democracia ni comunismo, sino una república islámica. Y la de Ghana fue la que abrió la veda a la gran ola de descolonización que desmontó los imperios europeos. Y hay que pararse un segundo en Haití. Fue la primera y única rebelión de esclavos que triunfó en toda la historia, un hito increíble. Pero claro, fue una revolución muy incómoda para las potencias de la época. La idea de personas esclavizadas venciendo a sus amos les daba pánico. Y por eso, a diferencia de otras, su modelo no se exportó, todo lo contrario. Se hizo todo lo posible por aislarlo y que no se contagiara. Y con esto llegamos al corazón del asunto, a la gran paradoja, a la contradicción trágica de casi todas las revoluciones. Por un lado, impulsan un progreso que es innegable, pero por otro, lo hacen a un coste humano que a menudo es terrible. Su legado es siempre doble, una mezcla de liberación y de destrucción. Y aquí está ese conflicto, negro sobre blanco. Por un lado, la promesa, avances como el voto para todos, los derechos humanos, el estado del bienestar o el fin del colonialismo. Pero, por el otro, el peligro, el terror de Robespierre en Francia, las purgas de Stalin que se llevaron por delante a millones de personas, la paranoia de la Guerra Fría, la cara y la cruz, ¿no? Progreso y destrucción, casi siempre de la mano. Y claro, todo esto nos deja con la pregunta del millón, el dilema filosófico que persigue toda esta historia. ¿La promesa de un futuro mejor justifica la brutalidad que se necesita para conseguirlo? Es una pregunta que ha torturado a líderes y a pensadores durante siglos, y la verdad es que no tiene para nada una respuesta fácil. Vale, con todo esto en la cabeza, volvamos al presente. Porque toda esta historia nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué nos enseña todo esto sobre los movimientos sociales y políticos que vemos hoy en día? ¿Podríamos estar viviendo el nacimiento de nuevas revoluciones sin ni siquiera darnos cuenta? Si uno se pone a mirar las revoluciones que de verdad funcionaron, las que consiguieron un cambio duradero, casi siempre se repiten tres patrones. Son como los tres ingredientes de la receta. Primero,
una desigualdad social que llega a un punto insoportable. Segundo, que aparezca una vanguardia ideológica, un grupo que no solo protesta, sino que ofrece una visión clara de futuro. Y tercero, y esto es clave, la capacidad de sobrevivir a la contrarrevolución, a esa reacción brutal de las élites que se niegan a perder el poder. Con esta especie de lista de control en la mano, miremos a nuestro alrededor. Los grandes movimientos de hoy, que a menudo se organizan por redes sociales o que luchan contra la crisis climática, ¿cumplen estos requisitos? ¿Son de verdad la semilla de un cambio profundo, estructural? ¿O se arriesgan a ser solo estallidos de rabia, muy potentes, sí, pero incapaces de construir algo duradero después? El debate entre historiadores y politólogos está ahora mismo al rojo vivo. Y esto nos deja con una reflexión final, una que ya mira de lleno al futuro. Las revoluciones de antes se enfrentaron a enemigos con rostro, un rey, un imperio, un dictador. Pero hoy, ¿contra quién se lucha? Si el poder se ha vuelto algo mucho más abstracto, pensemos en algoritmos que toman decisiones por nosotros o en flujos de dinero globales que nadie controla. Entonces, ¿qué aspecto tendría una revolución del siglo XXI? ¿Cómo sería? Y sobre todo, ¿cómo sabríamos que ha empezado?